climático muy importante y en el cual se prevé que deban venir alrededor de 15.000 personas. El año siguiente le corresponde a Francia la organización de la COP21. Este año lo está organizando Austria y nosotros estamos trabajando conjuntamente los tres países y estamos pidiendo colaboración para todo lo que es la organización de este evento. El presidente Humala, adicionalmente al tema de la visa Schengen y lo de la COP20, señaló el interés de encontrar fórmulas de cooperación para la fabricación de vacunas para el tema de salud. El presidente Hollande ofreció el apoyo de su país. En materia de seguridad ciudadana, propuso explorar fórmulas de cooperación. El presidente Hollande destacó que la visita del ministro Pedraza podría constituir una magnífica oportunidad en este sentido. ¿A qué está yendo el ministro Pedraza? Va a haber una reunión de ministros del Interior en Francia. ¿Y en qué a nosotros, por qué nos es importante esta visita? Porque uno de los temas para otorgarnos la exoneración de la visa Schengen para 180 días son temas de seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? El tema, aún nosotros tenemos que demostrar que hemos mejorado enormemente en el tema de lo que es terrorismo, en lo que es narcotráfico y en lo que es seguridad. Y eso es importantísimo de ser demostrado para que podamos acceder a esta exoneración. El presidente adicionalmente informó sobre la próxima reunión de la conferencia de ONUDI, que como ustedes saben, señor presidente, se va a celebrar en el Perú del 2 al 6 de diciembre, y señaló que esperaba una delegación de alto nivel de Francia. Adicionalmente, y esto también es muy importante, solicitó el apoyo de Francia para que el Perú participe activamente en los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a lo que el presidente francés ofreció su apoyo. Luego, el presidente Humala invitó al presidente francés a visitar al Perú y manifestó su deseo para que en el corto plazo la relación bilateral pueda elevarse a nivel estratégico. En conclusión, señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas, el encuentro que sostuvieron ambos presidentes ha servido para lograr el importante apoyo de Francia a las visas Schengen y a la aspiración peruana de acceder a ser miembro de la OCDE. Se han sentado las bases para estrechar la cooperación en materia de seguridad ciudadana, salud y cambio climático con Francia y para elevar el nivel de relación bilateral a estratégica. Quiero decirles además que en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas que se realizó en Nueva York, se le había pedido al presidente Hollande una reunión bilateral. Esta nos fue aceptada en principio, pero no se nos dio fecha ni hora. Yo estimo, y esto es una apreciación, que al haberse quedado esta reunión ha sido esto lo que ha llevado al presidente Hollande a pedirle al presidente Humala un encuentro posterior a su paso por París. Quiero decirle además, señor presidente, que esta conversación ya ha tenido sus frutos, porque se ha logrado el apoyo de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo para que dé una opinión favorable del Consejo Europeo al Parlamento Europeo para lo que son las visas Schengen. Esto ha sido el día de hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Eso es todo lo que tengo que informar, señor presidente, sobre el viaje del presidente Humala. Por supuesto, reitero que el presidente del Consejo de Ministros, tal como es obligación del Ejecutivo, presentará
un informe completo al Congreso con todos los detalles adicionales de lo que ha sido este viaje, reiterándole que varios temas. Uno, no se ha modificado el itinerario del presidente Humala, no se ha adelantado ningún viaje de regreso. Estaba previsto que el presidente Humala retornara de Bali hacia el Perú en el itinerario que ya se ha dicho el 7 de octubre, yo me iba a quedar el 8, tal como lo hice, y luego las dos, digamos, etapas de cada uno de los viajes han sido Lima-París en vuelo comercial, luego en el avión presidencial con las escalas y el itinerario que ya les he mencionado, y luego de regreso Bali-París con las escalas que ya se han mencionado, que no se modificaron en absoluto, y luego el presidente tomaba el vuelo de regreso París-Lima. Señor presidente, es todo lo que tendría que informar y estoy, por supuesto, ya a absolver cualquier pregunta que me sea formulada. Agradecemos a la ministra de Relaciones Exteriores por su exposición y vamos a iniciar con las intervenciones de los señores parlamentarios. Las diferentes bancadas me han enviado sus listas. Yo le rogaría también que conste la presencia, por favor, del congresista Reyardo en esta sesión y vamos a empezar a distribuir la participación de manera un tanto proporcional. Empezaríamos con el congresista Mario Molina por un tiempo de 2 minutos. Agustín Molina, le ruego que le corrija a quien me ha enviado la lista, pues le han rebautizado, señor congresista. Señor Agustín Molina tiene la palabra, 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y saludarle y darle la bienvenida a la señora ministra de Relaciones Exteriores. Señor presidente, lo que quiero manifestar referente al viaje del señor presidente Ollanta Humala a Tailandia e Indonesia, a un evento muy importante de la 21 conferencia de la APEC. Quiero decir que acá no ha habido ninguna violación a la ley, por cuanto se ha cumplido estrictamente, señor presidente, con los considerandos y los requisitos que pide para la autorización que debe de realizar el Congreso de la República. Estamos hablando el destino del viaje, objeto del viaje y los días que estaría ausente. En ese sentido, señor presidente, acá no ha habido ninguna violación. Por lo tanto, yo rechazo esas acusaciones falsas, calumniosas y acusaciones que no tienen sustento. También puedo decirle, señor presidente, que acá no se ha vulnerado a la Constitución. ¿Por qué? Porque dentro de los considerandos de la Constitución, en ningún momento, en ningún inciso, no dice que el presidente, cuando está de viaje al exterior, pueda hacer un cambio en el itinerario. En consecuencia, señor presidente, creo que acá nuevamente reitero de que simplemente estas informaciones de la oposición. Para concluir, 1 minuto adicional. Le decía, señor presidente, y las opiniones antojadizas, opiniones que no tienen sustento, simplemente son opiniones mediáticas, de la cual la bancada nacionalista rechaza, por cuanto el señor presidente toma las decisiones de las relaciones exteriores y las internacionales para beneficio de nuestro país, como es, por ejemplo, las visas, que las visas ha pedido la colaboración de Francia, y esto ya es una realidad para beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Julio Gagó Pérez.
Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas. A través de la presidencia, un saludo a la canciller, la señora Eda Rivas. Yo he escuchado atentamente su exposición acerca del presunto motivo del viaje del presidente Ollanta a Francia, y le quiero decir que no comparto sus explicaciones, ni tampoco la bancada de Fuerza Popular. Le voy a decir exactamente por qué. Usted dentro de su exposición habló del avión presidencial, que efectivamente todos conocemos que no tiene autonomía de vuelo. Yo me haría la primera gran pregunta: ¿qué pasa con el Poder Ejecutivo? Si saben que no tiene autonomía de vuelo y tiene que hacer tantas paradas, ¿para qué se lleva el avión presidencial cuando tranquilamente podía haber ido en un avión comercial? Y estaríamos evitándonos justamente los temas hoy día que están en discusión. Desde ahí nace el primer problema. O sea, ustedes a sabiendas que sabían que el avión presidencial no podía, mediante la autonomía de vuelo, hacer este viaje, ya sabían ustedes de antemano que iban a regresar en vuelos comerciales y por dónde iban a regresar. Y le digo por qué. Usted acaba de afirmar que el día 3 de octubre recién usted se entera de la invitación, la Cancillería del presidente de Francia. Yo creo que usted se tiene que poner de acuerdo entre el Ejecutivo y especialmente con su viceministro, el vicecanciller, el señor Fernando Rojas, que ha dicho él en una entrevista a Canal N, expresamente que la Cancillería tenía conocimiento desde el 2 de octubre de la invitación del presidente de Francia al presidente Humala. Eso no fue una casualidad. Lo que usted nos ha pretendido decir acá es, bueno, como había una escala técnica y el avión iba vía París a Lima, ha aprovechado el presidente de Francia, que se enteró recién, y también se enteró recién Ollanta Humala, y usted, bueno, vamos a hacer una visita no formal. No es así. Ya se sabía con anticipación, lo ha dicho su vicecanciller. Entonces, yo no quiero decir que usted falte a la verdad, pero deberían de ponerse de acuerdo. Entonces, no concuerda los términos de esta visita. También se ha dicho que esta visita no es una visita oficial, y era una visita más que todo amical, pero por lo que usted acabo de escucharla resumir de todos los temas que hablaron, nada más, si esto no es una visita oficial, entonces ¿qué se podría hablar de una visita oficial? Se han hablado de tantos temas como infraestructura, salud, programas sociales, beca 18, seguridad, que es tan importante hoy día para nuestro país, saneamiento, cambio climático. Se han hablado de temas verdaderamente importantes, inclusive de la visa Schengen, como usted bien lo acaba de manifestar. Entonces sí habían temas importantes, y esto sí fue ratificado también por el embajador francés aquí en nuestro país, que hablaron justamente de temas importantes. Aquí definitivamente hay una inconducta de parte del presidente Ollanta Humala. ¿Y por qué digo inconducta? Porque es una afrenta al Congreso de la República el no seguir la normatividad. ¿Qué es lo que dice el artículo 102 de la Constitución? El Congreso es el que da la autorización a los viajes. Muy bien. Vamos a la Ley de Desarrollo Constitucional. ¿Qué es lo que dice? Dice exactamente los motivos. Dice destino del viaje, que no está muy claro, objeto del viaje, que no sabemos, días en que estará ausente, es lo único que está exactamente claro. Pero ¿qué dice el 128? Que usted seguramente, señora ministra, debe saberlo, porque también es abogada y ha sido ministra, creo, de Justicia. ¿Qué dice el 128? Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. El proyecto de resolución legislativa de este viaje fue refrendado por el Premier y fue refrendado por usted. Usted ha puesto como canciller. Tienes un minuto para poder concluir, señor congresista. Gracias, presidente. Si no, tomaré algún minuto adicional de la bancada. Usted ha puesto al Perú, al país, en una situación difícil. Ha creado una crisis política totalmente innecesaria. Porque se sabían, como dice el vicecanciller, desde el día 2 de octubre, tranquilamente se podría haber comunicado con el presidente del Congreso. Acá existe la comisión permanente. ¿Y por qué es comisión permanente? Porque puede sesionar cualquier día de los 365 días del año. Entonces acá hay una afrenta, una inconducta de parte del presidente que usted, para mí, si usted tenía el conocimiento, que debe tenerlo como canciller, la están usando como chivo expiatorio. Y esto no puede ser. Y le digo por qué. El Congreso de la República, los 130 congresistas que estamos aquí, somos elegidos por el pueblo.
a diferencia del Poder Ejecutivo en el caso del gabinete. Nosotros representamos a la población. La afrenta no solamente es al Congreso de la República, sino es a la población peruana. Porque cuando nosotros damos la autorización, el presidente va a hablar, ya sea con el presidente francés, con cualquier otro presidente, va con el respaldo de los 30 millones de peruanos. Restamos un minuto a su bancada. Siga, por favor. Que respaldan justamente la posición del presidente en cualquiera de estas reuniones. Por esta razón, señora ministra, al ser usted usada como chivo expiatorio, la bancada de Fuerza Popular va a presentar una moción de censura, porque usted ha puesto en una situación muy difícil al país. Es más, si fuéramos reglamentaristas, si fuéramos restrictivamente, vamos a la reglamentación, podría haber usted causado hasta una vacancia, y no puede poner al país en una situación de esta naturaleza, no solamente al Perú, internamente, sino frente a los otros países en el mundo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Pérez Tello por 3 minutos. Muchas gracias. Con su autorización, solamente señalar que si en adelante los viajes del presidente van a ser así, nuestra bancada no va a volver a autorizar ninguno. Nosotros consideramos que la resolución 30089 es muy clara, del 2 al 10 a Tailandia, una visita oficial y por APEC. Cualquier cambio que es legítimo en la forma o en el fondo podía haber sido perfectamente solucionado a través de una comisión permanente. Si se enteraron el día 2 o el día 3, porque no es excusa que estuvieran en el avión, el país no deja de funcionar porque el presidente, porque la ministra estén en un avión. Tiene que haber alguien que pueda asumir la responsabilidad, recibir la notificación y tomar las prevenciones para que eso no suceda. Perfectamente se pudo notificar al Congreso, señalar que el viaje se adelantaba un día y pedir una nueva autorización para esta visita no oficial, informal, de escala técnica o lo que fuera a Francia, que felicito en su contenido, pero bajo ningún supuesto en su forma. Y yo creo que de eso se trata el problema que se ha generado y que hemos planteado el día de ayer y por lo cual se ha solicitado su presencia a través de la presidencia. Un tema de formas, un tema de respeto a la ley, cosa que no tengo que explicarle a quien además es abogada y ha sido ministra de Justicia. Pues la ley finalmente puede ser, para la percepción de algunos, anacrónica, pero es la ley, y la ley hay que respetarla. Y la ley es un límite al ejercicio del poder, y para eso existe. Se puede plantear una modificación, y en cuanto la deroguen no tendrá que pedir permiso, pero mientras esté vigente hay que hacer un trámite, hay que hacer una solicitud, y el Congreso siempre está dispuesto a sesionar a la hora que sea necesario, para no hacer que el presidente, por un error involuntario o no, incurra en la falla en la que se ha incurrido ahora, y nos someta al ridículo internacional, teniendo que soportar cuestionamientos de parte de la prensa a Francia respecto de la constitucionalidad o no de la visita del presidente Humala. La técnica diplomática de denominarla de una forma u otra no quita el hecho de que 2 presidentes se reunieron y al reunirse lo hacen en nombre y representación de los estados que los eligieron. Yo lamento mucho que desde el día de ayer hasta el día de hoy no pueda haberse visto un reconocimiento de responsabilidad menor, que fue el tono de las intervenciones de todos los que participamos. Ni se amenazó con censurar, ni se amenazó a nadie, porque lo menos que se quería era aprovechar un error infantil para generar una crisis nacional. Pero lamentablemente la terquedad en defender algo que es indefendible, sobre todo con los días de anticipación con los que se conocían, nos obliga no solo a estar reunidos hoy, sino a no poder guardar silencio. Yo realmente veo con mucha preocupación el poco respeto a la ley, presidente, y espero que esto se corrija en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. 10 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la canciller. Decir que es lamentable y patético estar sentados el día de hoy con la canciller que va a llegar de un supuesto viaje exitoso. Pero qué lamentable y qué dramático y qué patético es estar reunidos el día de hoy para enderezar el entuerto y el enredo en el que se ha metido todo lo que es Cancillería, en una cosa innecesaria, por cierto. Nadie ha cuestionado el viaje del presidente, nadie ha cuestionado los motivos de la salida, nadie está cuestionando eso. Lo que no podemos es enterarnos, canciller, a través de la mesa, de un cambio de itinerario del presidente, de un adelanto de su regreso por la prensa. Y convertir esto en una crisis nacional es una vergüenza. Muy mal manejado todo esto por la Cancillería. Porque si tratase pues de cuestionar o vacar a la Cancillería, habría que vacar a la mitad. No importa el tema del Congreso, estamos en 8, en 7, en 5, no nos compliquemos en ese sentido ni que estemos en esa confrontación.
Pero lo que ha sucedido ahí es una cosa inaceptable realmente. Usted acaba de llegar de viaje recién y se encontró con un discurso para poder argumentar lo inargumentable. La autorización del Congreso no puede fijar el itinerario de los viajes. No está establecido. Sí, pues entonces mejor hagan lo que mejor les parezca a ustedes. Solamente damos permiso, váyanse donde mejor les parece. No, señora canciller, a través de la mesa. Hay un itinerario, hay un destino, un ida y un regreso. Nadie está diciendo en absoluto que si en el viaje, en cualquier circunstancia, se le presenta al presidente de la República, cualquiera que sea otra alternativa, otra posibilidad, una invitación, nadie se la va a negar. Tan simple, peor en el caso de Cancillería, que si el día 2 de octubre se enteraron de esta invitación del presidente Hollande, ¿qué le costó su vicecanciller, en vez de decir barbaridades como la que has dicho, qué le costó su vicecanciller comunicarse con el presidente del Congreso, mandar un oficio, comunicarlo, para regularizarlo, ni siquiera en una permanente? Regularizarlo el día de ayer jueves en el Pleno sin ningún problema porque estamos avisados. Respetos, un gobierno que quiere hablar de institucionalidad y pura institucionalidad y respetar las instituciones y quiere mejorar. Eso lo han hecho muy mal manejado, ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo. Hay un enredo que finalmente nadie sabe en qué llegó el presidente, nadie sabe en qué vehículo, aéreo, terrestre, marítimo, en bicicleta, en qué llegó a París el presidente. Nadie sabe. Ha habido mucho enredo en este viaje de acá. El Parlamento bien autoriza el viaje del presidente a ausentarse del país en determinado plazo. Encima, ¿cómo no va a ser pues ministra a través de la mesa si el presidente fue por determinado motivo a un determinado destino y para un regreso? Ha adelantado el viaje de la PEC, porque surgió esto el 2 de octubre. Entonces tenía que llegar el 10 de octubre de todas maneras. ¿Por qué tanta barbaridad cuando pudieron comunicarlo acá? Extenderle el permiso al presidente si quería ver al señor Hollande, si quería ver al presidente de Italia y al rey de España. No hubiéramos tenido inconveniente. Hubiera habido un viaje más tranquilo, hubiera quedado a dormir allá y nadie lo hubiera presionado. ¿Sabe por qué lo adelanta? Porque la presión del presidente era llegar acá el 10, acomodar el lugar el 10. Por eso que él adelanta el viaje y hacen un entuerto con todo este tema del avión comercial y el avión presidencial. Pensar además, querer pasar como algunos funcionarios de la Cancillería han querido decir que, o algunos congresistas, con lógica razón, porque es lo que les queda hacer a ustedes, a la bancada del oficialismo, querer pasar por alto una cosa como la que ha sucedido. No, señora canciller, atrás de la mesa, no, señora canciller, porque todos nos vuelven a pedir permiso, hagan lo que mejor les parece. Yo soy una de las personas, y les consta al Congreso que he dicho, si el presidente de la República recibe una invitación de un amigo, él ha estado en Francia, que se casa el hijo de este amigo, vayan, pero por supuesto, y en el avión presidencial, para eso es el presidente de la República, el Estado se lo paga todo, por eso es presidente. Pero este enredo y este incontubernio, ¿qué cosa han logrado, señora canciller, a través de la mesa? Enturbiar el exitoso viaje de haber firmado los tratados de libre comercio con los países que han visitado, haber ocultado, apagado, enterrado el compromiso, el convenio, el Transpacífico, motivo de la reunión de APEC, en vez de haberle sumado de repente el exitoso viaje a Francia, pero no, o sea, se encontraron en Francia, vente a tomar un café conmigo aprovechando tu estadía, y hablamos de pensión de beca 18. Hablamos de la chingue y hablamos de un tema de ciencia. No, pues, yo supongo que la agenda del señor presidente Ollanta es bien complicada, imagino que la de Francia exactamente igual, cuando además están con un problema prácticamente mundial. Todo ese mal y pésimo manejo, es lo que nos ha traído acá para desenredar lo que incapaz ha sido Cancillería de poderlo aclarar de buena onda, de buena fe. No estar en ese enredo porque nos llevan a sutilezas y a suspicacias de que para qué ha ido, cómo ha ido con semejante recibimiento oficial, que puedo considerar que es un gesto político del presidente Hollande recibirlo así. Pero no había necesidad de eso. Argumentar lo que ha pasado, cómo nos ve el mundo al Perú, pero por supuesto nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, de rojo y blanco y lo que estamos logrando. Somos un arbolito parado en el mundo el día de hoy ante una crisis, pero claro que sí. Eso no está en discusión ni en debate, señor canciller, a través de la mesa. Lo que está en discusión es la mentira, el enredo, el haber querido argumentar lo inargumentable para traernos acá y haber opacado. Y ustedes son responsables de haber opacado el viaje del presidente, porque el presidente está con su asesora principal en lo que es política exterior, que es su canciller, pero además tiene un vicecanciller acá y un ministro de Justicia que está preocupado si el Carisma produce hielo, como si nunca hubiera ido a Iraoka a ver si los refrigeradores producen hielo también. Es una cosa inaceptable. Errores por todos lados, pero además todo esto lo han querido pasar en una forma inaceptable. O sea que la situación de que esto se sabía el 3 de octubre, 2, 3, ¿por qué el 4, el 5, el 6 o el 7, su vicecanciller, en vez de disparar tanta tontería y argumentando que el capitán del avión es el que pone el itinerario donde hace la escala técnica? Sí, pues no la va a presentar el presidente, ni usted ni yo, la pone el capitán del avión, obviamente.
pero se ha hecho todo un enredo. Y ustedes sí, porque no puede ser porque todos estemos acá y obligando a su bancada a hacer lo que les corresponde hacer porque realmente tienen que defenderlo. Pero ustedes han metido al presidente en un gran problemón, no solamente nacional sino internacional, pero además lo más responsable, lo más dramático y patético, encima que le han opacado todo su viaje de ida y todo el éxito, no solamente el motivo del viaje a la PEC, los tratados, sino el Transpacífico y el resultado que puede haberle sumado al viaje a Francia. Y estamos en un enredo de los diablos y por supuesto que sería muy inoportuno presentar una propuesta el día de hoy para ver cómo libramos al presidente de la República. Algo que vimos en el gobierno anterior, sí darle el día con tranquilidad al presidente. Ustedes lo han ajustado, lo han apretado, no fueron capaces de asesorarlo. Y hoy ya estamos en una reunión vergonzosa y no nos tengan con el tema de la Haya tampoco. Y tampoco quieren bajarse y bajarse a la canciller. Nadie estaría acá sentados en esta reunión, presidente, si hubieran ustedes manejado mínimamente una situación como esta, que si uno se pone a pensar a fondo puede ser hasta casi doméstica. Pero no les importa mi lado, quieren pasar por alto, no les importa la constitución, el reglamento, ¿qué importa? ¿Quiénes son ustedes? No, señora canciller, a través de la mesa no tenían ningún derecho a haber actuado de esa forma, no tenían ningún derecho a faltar respeto al Congreso, pero menos y más dramático y más grave y penoso haberle opacado al presidente Ollanta su viaje, en vez de haberle dado un día más, 2 días más, que duerma tranquilo y que venga con toda la seguridad del caso en un avión comercial o en su propio avión si mejor le parecía. Pero esta irresponsabilidad, imagínense si fuera otra situación. Y aprovecho y que voy terminando. La Cancillería viene manejando pésimo la política exterior. No solamente ha sido el tema de las fragatas, ha sido el tema con el Ecuador, ha sido el tema con Venezuela y este tema acá para nombrar algunos casos más emblemáticos. Así no se maneja la política exterior, señora ministra, a través de la mesa. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quiero en primer lugar decir que esta iniciativa de algunos parlamentarios de la oposición, de que venga la ministra a informar sobre este viaje, no es parte de ninguna política de hostigamiento ni de búsqueda de arrinconamientos contra el gobierno. Es parte de las prerrogativas propias del Parlamento Nacional. Esta es una prerrogativa histórica. Y no es verdad que sea una prerrogativa que surge en nuestra patria a raíz del viaje de Mariano Ignacio Prado en 1879. Esto está desde la Constitución de 1823, cuando ya se establecía en ese momento que la salida del territorio nacional por parte del presidente de la República se tenía que hacer con permiso del Congreso. Y en las 17 constituciones que ha tenido el Perú, presidente, en las 17 aparece esta prerrogativa. De manera que si nosotros no tenemos, digamos, una tradición constitucional en términos de lo que significa el fortalecimiento democrático y la convivencia de poderes, por lo menos en esto sí tenemos una tradición constitucional, presidente. Entonces, así que es un primer elemento fundamental y sustantivo, que si algunos, en el caso como del primer ministro Jiménez, dice que esto es arcaico, que esto no corresponde, revela entonces una actitud por parte del gobierno en el sentido de soslayar una prerrogativa parlamentaria, de ningunearla, de establecerla como un requisito molestoso que hay que presentar. Entonces ahí manda y presenta un papel simplemente para cumplir, para que no nos digan nada. Y la verdad, presidente, que yo veo que cuando se está buscando la justificación de esta escala en París, no se está dando las explicaciones que corresponda en materia de lo que significa haberle consultado al Congreso, de acuerdo a la ley 28344, justamente lo que la ley señala. Es decir, la prerrogativa que tiene el Congreso de la República de poder autorizar un viaje supone que el Congreso tiene que saber a dónde va el presidente, para qué va el presidente y cuánto tiempo se va a quedar afuera. Si fuera de esos 3 alcances se establece algún destino diferente, algún tiempo diferente o algún objeto diferente, entonces es claro de que el permiso que se le solicita al Congreso de la República queda distorsionado. Esos son los 3 objetivos. O sea, el destino, el objeto y los días. Y acá, presidente, está el oficio con el cual el presidente de la República ha señalado justamente los 3 requisitos. Destino, Tailandia e Indonesia, cumbre de APEC. Objeto, analizar la situación económica y política de la región Asia-Pacífico, así como la liberalización del comercio, etcétera, etcétera. Y el tiempo, permanencia en la ciudad de Bali bajo el presidente con la República de Indonesia hasta el día 10 de octubre. Y cuando se va a Francia, presidente, estaba aquí puesto. Francia no es un destino. Y en las conversaciones que han tenido con el presidente francés, que se han logrado un montón de cosas de carácter importante. Presidente, por si acaso, nadie pone en cuestión nuestras relaciones con Francia. Aquí el objeto no es decir, ¿cómo es posible que haya ido a Francia?
sino el objeto es hacer una visita casi como una visita de Estado. La ministra nos ha señalado las cosas que se han logrado en esa visita. Son casi las mismas o más cosas de las que se logra en visitas de Estado, presidente. Importantísimo, muy bien, pero no ese es el tema. El tema es que se haga una visita de esa índole y no se le diga nada al Congreso. Y lo peor de todo es que la ministra nos ha señalado, hay que reconocer que transparentemente, que ya sabían de esta visita el día 3 de octubre. O sea, cuando recién estaban yendo en el vuelo itinerario. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos todos esos días no le pudieron avisar a la Comisión Permanente, presidente, una llamada de teléfono. Llamar al presidente del Congreso y decirle, ¿sabe qué? Vamos a tener una visita en Francia, a nuestro regreso de Bali. Reúna a la Comisión Permanente e infórmele. No, es una escala técnica. Entonces aquí la pregunta surge. Han habido escalas técnicas, nos ha señalado ella, también en Egipto, también en Dubái y también en la India. O sea, era dable también poder tener una visita de Estado del presidente de Egipto, también al sultán de Dubái o también al presidente de la India, y poder tener ahí temas bilaterales. Era dable, pues, porque si eran visitas y escalas, si la escala demoraba demasiado y el presidente de la India invitaba al presidente Humala, perfecto, hubiera habido ahí. ¿Y eso, presidente, no se tiene que avisar? ¿Cuál es entonces el objeto de solicitarle al Congreso un permiso, presidente, si no se va a querer informar con posterioridad? Entonces, la verdad, presidente, es que aquí estamos frente a un intríngulis, a una situación complicada. Algunas bancadas, la nuestra lo va a analizar, algunas bancadas consideran que aquí se tiene que pagar una responsabilidad política. Pero ¿cómo hacemos para evadir, decir que se ha satisfecho con el precepto constitucional y con la ley habilitante? ¿Cómo hacemos? Si ha habido una visita de Estado. No parece una visita de Estado, no está coordinada previamente, pero los resultados que aquí nos han traído son los resultados de una visita de Estado. Y no es verdad, presidente, que el presidente de la República sea libre de poder determinar con quiénes se encuentra y con quiénes no se encuentra. Esa libertad está sujeta al voto del Parlamento. Y el Parlamento, presidente, siempre ha sido colaborador en todos los gobiernos. Y con toda la experiencia política, presidente, que hemos tenido algunos de los parlamentarios que estamos acá, la única vez en mi vida que yo he visto, presidente, y leo mucho de historia parlamentaria, de bancadas que se niegan a que un presidente de la República salga del país, ha sido la bancada nacionalista. Siempre votando en contra de que el presidente fuera a cualquier viaje. Y cuando le preguntábamos a un congresista por qué razón, decía simplemente por joder. Presidente, era la palabra textual. Y es conocido, es conocido. Así sucede, presidente, pero no importa, se lograba felizmente que se pudiera viajar. Y este Congreso, presidente, ha tenido siempre de parte de la oposición, lo único que ha solicitado es que se explique nomás el motivo de los viajes. Que se dé cuenta, presidente, el motivo de los viajes. Y no se ha hecho. Y entonces, con esta situación, presidente, se puede generar un antecedente muy claro si esa va a ser la posición de ahora en adelante, porque claro, Francia es un país muy querido, de una vinculación histórica con nuestro país, pero si la escala hubiese sido, por ejemplo, en Pyongyang, o si la escala hubiese sido en Damasco, ahí sí no se compromete un poco la política exterior peruana. Voy a saludar al señor dictador de Corea del Norte, ¿no? Vamos a compartir una relación con ellos. No estaba no estaba, o si no, a cualquier capital pues conflictiva. Incluso Caracas, ¿no? Genera pues siempre un conflicto. No, claro, Francia es Francia. Pero el antecedente de parar en cualquier escala y decir voy a reunirme con el presidente y a tratar temas de Estado, ya es entonces, presidente, un caso en el que el Congreso tiene que intervenir. Y entonces, esta sesión se hace por eso, pero esta sesión al mismo tiempo constata que no es suficiente presentar un informe 30 días después del viaje, porque el informe es solamente basado en lo que significa el pedido. Y el pedido, presidente, contiene dos cosas que aquí no se cumplieron, porque se agregó un tercer destino. Ese tercer destino, presidente, es el que entra en cuestión. Y efectivamente hay una especie de ridículo internacional. La prensa francesa ha estado cuestionando este tema. El señor Hollande tenía ya en su agenda este tema. Y los peruanos nos hemos enterado, como bien se ha dicho acá, porque en la prensa sale que el señor Ollanta Humala está entrando al Palacio del Eliseo.
Le Palais del Élysée, como dice don Arturo, mi querido Martín Belaunde. Entonces, presidente, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Cómo se satisface la posibilidad de que el Congreso de la República sienta que ha sido consultado o no cuando ya los hechos pasaron y estamos viendo una relación posterior? Bastante difícil, presidente, bastante difícil. Aquí hay responsabilidades políticas. Ya está absolutamente claro que no se va a poder edulcorar la píldora y decir, bueno, una escala, una cosa de paso, que no sé qué, porque ni escala ni de paso. Todos los temas que se han esgrimido acá son temas casi se ha repasado completamente la relación bilateral con Francia. Y encima se han logrado objetivos importantísimos, beca 18, temas de seguridad ciudadana, o sea, que son acuerdos a nombre del Perú. Y los peruanos, sus representantes aquí presentes, recién nos enteramos. Repito, ¿qué costó, presidente? Una simple llamada de teléfono a su despacho para que usted reuniera a la comisión permanente en un tema tan sencillo. No, pues, no se quiso hacer. Soslayo, desprecio, hazlo nomás, criollada. Y así no se maneja, pues, presidente, las relaciones internacionales. Grave error, como dicen otros congresistas, grave error. Y los errores en política, presidente, se tienen que pagar. Gracias. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, informo, señor, que voy a usar los minutos que corresponden a mi bancada. Señor, yo creo, señor, que el diagnóstico de lo que estamos conversando esta tarde tiene que salir del ámbito, señor, de los adjetivos a la hora de hacer un balance político, aunque yo no creo en que la objetividad sea absoluta, señor. Debe intentar tener una versión objetiva de los sucesos materia de examen. Y por eso, señor, yo quiero empezar diciendo con absoluto respeto que el diagnóstico de lo sucedido para mí no crea una crisis política internacional, no es un enredo de los diablos ni un contubernio, ni expresa, señor, un grave problema internacional en la que se habrían agudizado las relaciones bilaterales con Francia y que se habría generado pues una reunión de características continentales que deslegitima la presencia del país. Yo creo, señor, con todo respeto, que el reino de la fantasía es grande, ¿no? Y no voy a abonar en esas materias. Yo creo, sin embargo, señor, que sí ha habido un error gubernamental. Y se lo quiero decir a la ministra con absoluta tranquilidad. Creo, ministra, que en la relación equilibrada de poderes, cuando sobreviene una causa emergente como la que aconteció, a decir de su punto de vista, es decir, el Perú había solicitado una entrevista precedentemente y a posteriori, cuando no estaba planificada esa entrevista, el gobierno francés aprovechó el circuito del mandatario para concedérsela. En ese contexto, ministra, yo creo que sí es justa la reclamación del Congreso para decir, ministra, que se debió comunicar a la mesa directiva del Congreso de la República la eventualidad de una entrevista del mandatario con el mandatario francés. Eso habría neutralizado que se genere en el frente interno todo tipo de suspicacias. Marisol Pérez Tello no está en este momento acá, pero a mi juicio ha declarado ayer al diario La Razón que si bien no representa esa conducta una infracción a la Constitución, ni es motivo de vacancia, sí debió ser comunicada al Poder Legislativo. Es un punto de vista, ministra, que comparto. Sin embargo, yo creo que las cosas también deben ser enjuiciadas desde el principio de realidad. Y desde el principio de realidad, estimados colegas, para mí sí es importante que en una conversación bilateral, formal o informal, se haga un primer acercamiento en torno a la OCDE. La OCDE, queridos colegas, es una instancia internacional de prevención del soborno transnacional de las empresas privadas y constituye un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción. Y entonces un acercamiento de esas características, señor, a mí me parece un asunto importante, trascendente. Y en el mundo jurídico, señor, se hace un continuo debate sobre la relación entre la forma y el fondo. La forma es importante, que duda cabe, pero el fondo es tan
o más importante que la forma, señor presidente. Y por eso mismo, una relación bilateral para discutir temas vinculados a la lucha transnacional contra la corrupción, señor. En mi caso, mi bancada aprecia y valora. Y creo que la ciudadanía peruana que nos está escuchando valorará también, señor, todo lo que tenga que ver con la eventualidad del otorgamiento de la visa sin tantos requerimientos burocráticos, sin sospecha para los sudacas, de los que los más representativos en el escenario racista europeo somos los peruanos, señor, por los antecedentes del terrorismo, para acceder a la visa, señor, que auspicia, pues, aunque sea por breve término, la presencia de connacionales en Europa. Sin embargo, señor, desde mi punto de vista, evidentemente la normatividad debe cumplirse. Y lo que debe hacer, y creo que la presencia de la ministra en este acto, señor, y yo no soy oficialista, de alguna manera condensa una suerte de resarcimiento al Congreso por errores que objetivamente ha cumplido el Poder Ejecutivo. Y le agradecería a quienes intervienen, señor, cuando otros están hablando, asunto que yo no hago por cultura política, señor, que por favor se abstengan de hacerlo. En tercer lugar, yo sí creo, señor, que el tema de la seguridad ciudadana es un tema fundamental. Es más, yo tengo crítica, señor, a la versión oficialista de seguridad ciudadana. He estado en la última reunión de diálogo promovida por el Ejecutivo para tratar ese tema. Y desde mi punto de vista hay una percepción principalmente logística, mayoritariamente policial sobre la materia, y que no entiende la trascendencia de la participación comunitaria en la lucha por construir una seguridad ciudadana de largo plazo. Y desde mi punto de vista, señor, hacer comparaciones bilaterales sobre el tema no es malo, señor. Creo que de alguna manera puede convenir al desarrollo del país y a un tratamiento más integral sobre la problemática. Y por último, señor, hay un criterio rector en el que creo que todos los congresistas debemos movernos en la actual coyuntura, en el contexto principalmente latinoamericano, señor. Y esto no es farsa, no es demagogia. El contexto, señor, de la eventual promulgación del fallo de la Haya no recomienda, señor, que tengamos una institucionalidad de relaciones exteriores cuestionada y deslegitimada en el frente interno. Yo pienso, ministra, que no se debe cometer más el error de que ante una circunstancia sobreviniente no se informe, señora, al poder que implica el equilibrio de poderes en el país de la existencia de esa circunstancia sobreviviente. Pero no creo también que ese hecho, que evidentemente es errado y debe reconocerse, deba justificarse formalmente. Hay que reconocer los errores, pero sobre ello creo que ese supuesto no amerita una causal de vacancia, ni menos aún la existencia de una gravísima crisis política. La principal crisis política, señor presidente, colegas congresistas, tiene que ver con la lucha contra la pobreza, contra la corrupción, por el reforzamiento de la institucionalidad democrática en el país. Esas son luchas centrales y gravitantes del pueblo peruano. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Daniel Ugataz. Saludando a la ministra el día de hoy aquí presente, a los miembros de Cancillería. Me acaban de informar que para el Bicentenario Perú estará celebrando los Juegos Panamericanos en el Perú. Esperemos que se tome esto como una noticia importante, sobre todo para aquellos que creen que es positivo para el país. Yo realmente no logro entender en qué momento se varió el concepto de objeto del viaje. Resulta, por el análisis que está haciendo el día de hoy la oposición, todos los viajes realizados por el presidente de la República, donde haya hecho cualquier otra actividad, aparte de ir, retomamos el tema de Nueva York, fue a dar el discurso a Nueva York y se reunió con fulano, con mengano y con perencejo. Ese no era el objeto del viaje. La ley dice establecer el objeto del viaje, y se estableció el objeto del viaje, que era la visita a Tailandia, la reunión en APEC, Indonesia. Pero no les basta. O sea, ahora tenemos que el objeto del viaje tiene que estar absolutamente detallado, y inclusive han incorporado ahora el itinerario. Entonces,
El Pleno del Congreso, la oposición, quiere el día de hoy que nosotros modifiquemos la ley, me parece muy bien, presenten su proyecto, tendrá los siguientes pedidos que especificar el número de vuelo, la hora, las horas de viaje, con quién para, con quién toma desayuno, con quién almuerza, a dónde va, qué no va. Me parece fabuloso, si lo quieren poner así, pónganlo. Pero lo que no pueden pretender hacer es, una vez ocurrido, algo que ha ocurrido reiteradas oportunidades. El objeto del viaje es uno principal. Las reuniones accesorias que ocurran nunca se ponen, más bien sí se ponen en el informe a los 30 días como establece la misma ley, pero nosotros no, hemos decidido ahora que tiene que venir la canciller a darnos explicaciones del caso. Informan y ninguno dice que se ha violado, o sea, el objeto del viaje no se ha violado, el destino del viaje no se ha violado, la duración del viaje no se ha violado, pero que venga la canciller a dar explicación. Realmente creo que una vez más estamos dando una muestra de estar absolutamente, de estar absolutamente desconectados con la realidad que estamos viviendo como país. Creo que ha hecho un esfuerzo tremendo la ministra en explicarnos la importancia de la coyuntura que estamos viviendo, pero para esta representación nacional es mucho más importante que conseguir 200, 400 o 500 becas o tener resultados. Es más importante por qué no se modificó la ley de acuerdo a lo que quiere la oposición para que nos diga con quién más se va a reunir el presidente. Entonces, eso es lo que quiere la oposición. No lo dice la ley, no lo dice la Constitución, pero eso no importa. O sea, hay que hacer el circo el día de hoy. No importa, o sea, eso, los resultados, los ciudadanos peruanos en Francia, no importa eso. Importa, sí te voy a dar la introducción, pero déjame terminar la idea, Mauricio. Entonces, una vez más, el Congreso de espaldas a la realidad del país. O sea, estamos dándole una y otra vez la espalda al país. Qué importante esta reunión, estamos desde las 12 del día, son las 3 de la tarde, y no hay una sola aseveración de una violación de una norma vigente ni de la Constitución. Se está pidiendo a la ministra que venga a informar cuando el que tiene que venir a informar es el primer ministro. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo el día de hoy? En mi modesta opinión, estamos lamentablemente perdiendo el tiempo. Si hay alguna intención de que en el futuro el presidente tenga que informar que va a tomar lonche con fulano, que se va a reunir con mengano, que va a ir al spa, que va a ir a esto, que va a tomar un taxi, que va a agarrar el carro, eso, póngalo pues en un proyecto de ley, lo debatimos en el Congreso, lo aprobamos y se acabó el problema. Pero ahora quieren imponer un nuevo proyecto de ley para una situación que además habría que tener un poco de sangre en la cara, ¿no? Un poquitito de sangre en la cara para venir a hablar de que el presidente ha ido a hablar a Francia, ha querido aprovechar para beca 18, no para vender aviones, pues. O sea, no se ha ido a vender aviones ni a hacer negociados con traficantes de armas. No ha ido a hacer eso, ¿no? Entonces, por favor, o sea, aquí, encantado, denle la interrupción al congresista a través de la presidencia, por favor. Congresista, sabe que la interrupción es una potestad del orador. Le pediría guardar las normas. Tiene la palabra, congresista Mulder. La mesa es proactiva e interrumpe al orador para solicitar una interrupción, presidente. Bueno, no importa. Pero lo primero, los grandes esfuerzos que está haciendo el señor Daniel Abugataz para que la posición que tienen las bancadas, algunas de analizar el tema de la censura, están avanzando a pasos agigantados para que suscribamos la censura, señor presidente. En segundo lugar, le tomo la palabra. Si él dice que la ministra de Relaciones Exteriores no debe estar acá, y si no el primer ministro, entonces que venga el primer ministro. Me parece que es lo sustantivo. Él ha suscrito el documento, que venga el primer ministro. Grandes esfuerzos está haciendo él para arreglar las cosas, presidente. Y en tercer lugar, explicarle qué cosa es la palabra destino. Así como a él le gusta alcanzar documentitos, la Constitución y la ley, que le alcancen un diccionario al señor para que sepa lo que es destino. Salvo que él crea que París es un barrio de Bali, porque París es otro país y obviamente es otro destino. Y lo único que estamos pidiendo es el tema del destino. No queremos saber la marca del calzoncillo que usa el presidente, como él seguramente quiere saberlo, presidente. Lo que queremos es que se respete la política de Estado. Y una persona que ha sido... Culmine con la... Nada menos que presidente del Congreso
quiere soslayar el papel del Congreso, presidente. Entonces, esa es una falta de respeto. A Dios gracias que ya pasaron los tiempos de la presidencia del Congreso de tamaña persona, presidente. Continúe con esta votación. Encantado. Le voy a dar una segunda interrupción al congresista Tomás Zamudio, pero yo no sabía que en el partido aprista era costumbre saber la talla del calzoncillo de su presidente. En el partido nuestro no es esa. Ese es un problema ya del partido aprista. Una interrupción me pide el congresista Tomás Zamudio. Sí, presidente, precisamente para señalar dos viajes del presidente García. Viaje del presidente García en el año 1986, autorizado por el Congreso para viajar a Zimbabue y sur del África. Terminó inexplicablemente en Egipto. Segundo, viaje del presidente Alan García en 1989, autorizado por el Congreso para dirigirse a 4 ciudades, Madrid, París, Belgrado y Roma. Sin embargo, en manera inexplicable, terminó al este de Varsovia. Y en ese tiempo, presidente, en la Constitución vigente en esos años, en el artículo 206, también se hablaba de la presidencia de la República Vaca, además del caso de muerte por, inciso 3, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, no incorporarse al cargo del vencimiento de este. En ese sentido, presidente, ahí no se censuró a nadie. Y ahora quieren aplicar una censura sin ninguna base y sin ningún sustento legal. Culmine con decir. Como bancada, presidente, nuestra más enérgica protesta por esa conducta y ese comportamiento de la oposición, que habiendo ellos cometido un abandono de destino en un momento determinado, ahora pretende darnos clases a nosotros de ética, clases de interpretación de la Constitución y la normatividad vigente. En ese sentido lo llamo a la reflexión y trabajemos en función del Perú y del país que tanto espera el pueblo peruano de nosotros. Gracias, presidente. Culmine con esta votación. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo y me voy a permitir hacer una invocación. Evidentemente todos los temas son importantes, pero creo que el Perú tiene temas más importantes que otros. Creo que las explicaciones se han dado. El día de hoy se ha generado una inquietud de parte de sectores de la oposición, de algunos sectores de la población también, porque no han sido adecuadamente informados de lo que ha ocurrido. Yo creo que el día de hoy ya ha quedado todo absolutamente claro. Puedo, con el permiso de la congresista Marta Chávez, puedo terminar de formular mi posición. Y yo lo que haría, reitero una invocación a que pensemos más en las cosas de fondo que son sumamente urgentes en el país. Tenemos situaciones muy críticas que superar, estamos en una situación de una coyuntura internacional muy complicada y en ese sentido creo que lo que hay que buscar ahora más que nunca es el respaldo a la Cancillería, nos guste o no nos guste lo que ha hecho, pero creo que no es momento de agraviar ni de debilitar la Cancillería. Muchas gracias. Congresista Simón. Está pidiendo una interrupción el congresista. Diga. De orden, presidente. No estamos siguiendo el rol de oradores, porque empezó la bancada de Gana Perú y luego siguió la primera bancada de oposición, que somos nosotros. Entonces, siguió ahora el congresista Bugatás, nos toca a nosotros. Y yo creo que usted se ha equivocado, señor, porque mi bancada, que es la primera de oposición, solamente ha hablado 3 minutos. Y han hablado las bancadas de menor oposición 10 minutos y 10 minutos. Yo le ruego que se respete el rol de oradores. Yo estoy segunda en el rol de oradores. Congresista Salgado, le recuerdo que el reglamento del Congreso en estos casos le da a todas las bancadas 20 minutos, sin importar la cantidad de la misma. Y van a tener los 20 minutos. Le pediría, esas son las hojas que encontré, le pediría que permitan que el congresista Simón haga el uso de la palabra y después con mucho gusto con el congresista Salgado. Congresista Julio está pidiendo interrupción, presidente.
Congresista Mulder. Muchas gracias. Presidente, la verdad es que a mí me sorprende a veces la torpeza que tienen algunos parlamentarios. Porque en política se miden las cosas por los resultados, ¿no? Y los resultados que ellos obtienen. Si una bancada como la nuestra, que había adoptado el criterio, presidente, será pequeña, presidente, nuestra bancada, lo que quieran, pero es una bancada que se hace respetar. Si una bancada como la nuestra había adoptado el criterio de no suscribir la censura, presidente, han hecho todos los esfuerzos para que la suscribamos, con los insultos que hacen, sangre en la cara y la agresión. Con esa torpeza que tienen, ahora tienen 6 votos más en favor de la censura, señor presidente. Quería anunciarlo. Gracias. Congresista Simón. Bueno, presidente, primero saludando a la señora ministra y lamentando que la vida política del Perú se decida así, ¿no? Yo creo que la última intervención, la parte final de la intervención del congresista Bugatás debió ser el inicio de su intervención para poner calma y poder reflexionar en torno a lo que significó el viaje del presidente Humala y lo que ha significado estos acontecimientos que no solamente afectan al Congreso, sino que afectan al país. Yo quiero decirle, presidente, que no tengo ninguna duda que no ha habido infracción constitucional. Y creo que constitucionalistas de un lado y otro lado lo reafirman. Incluso embajadores que no se le puede tildar que pertenezcan a tal o cual partido político o tengan cual o cual simpatía. Lo segundo, tengo absoluta conciencia de que la política exterior la fija el presidente de la República. De ahí no hay absolutamente ninguna duda. También no tengo ninguna duda de la versión de la señora ministra, por cierto, y de la importancia de lo que significó el viaje del presidente Humala en la escala técnica en Francia y que hubo un pedido del presidente de Francia. Eso está clarísimo. Y yo no he visto ninguna posición de la bancada de oposición o amigos del gobierno de que tengan la intención, por lo menos, de sancionar el significado del viaje o el significado de las conversaciones. Todo eso es correcto. Y es más, el pueblo lo ve así. El pueblo está pensando por qué tanto se mueve en el Congreso cuando el presidente de la República viajó a Francia y ha visto temas interesantes. Pero hay un pero, pues, presidente. Hay un pero, señora ministra. El pero es que el Congreso nunca se portó mal en los permisos que solicitó el presidente de la República para viajar a tal o cual país. El Congreso, la oposición y todos hemos estado juntos en un tema tan importante como es La Haya. Y siempre en política exterior los peruanos hemos estado unidos con tal o cual gobierno, porque entendemos que lo más importante es la patria. Pero no costó nada, como lo dijo la congresista Marisol, no costó nada informar, porque es una vergüenza que los congresistas nos enteremos las cosas por los medios de comunicación y no nos enteremos las cosas por el propio Congreso de la República.